esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habían de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos, por favor. Como les decía al principio de la celebración, hemos de estar muy contentos porque hoy estamos celebrando en la liturgia de la Iglesia la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Esta experiencia que revela el Evangelio de San Lucas tiene una presencia, una comparación desde el principio del Evangelio al final del Evangelio. Vamos a ir haciendo referencia a lo que sucedió en el inicio del Evangelio de Lucas y lo que sucede al final del Evangelio de Lucas. Ojalá no nos podamos perder en el hilo conductor de esta reflexión que voy a compartir con ustedes. Primero, el resucitado se despide de sus discípulos en una última aparición. Después de la Pascua, después de la resurrección, el Señor Jesús se aparece a las mujeres, se aparece a los discípulos de Maús, se aparece a los discípulos que estaban encerrados, se aparece a los que andaban por allá pescando. En fin, va teniendo una serie de apariciones del Señor Jesucristo. Esta de llevarlos fuera de la ciudad, aproximadamente unos 3 kilómetros fuera de Jerusalén, para despedirse de ellos, fue la última de las apariciones del Señor Jesús a sus amigos después de la resurrección. La partida de Jesús debía cumplirse en Jerusalén. De ahí la exhortación del Señor Jesús que aparece en el Evangelio que acabamos de escuchar: no se alejen de Jerusalén. Antes bien, espérense, permanezcan en la ciudad, esperen a que la promesa del Padre se cumpla, esperen a que la fuerza de lo alto llegue a ustedes y pueda iniciarse el trabajo de evangelización. No se alejen de Jerusalén. Mucho antes, el Señor Jesús les dice: subimos a Jerusalén, vamos camino de Jerusalén. Jerusalén siempre fue el objetivo, la ciudad santa, el punto de llegada. Es ahí también donde los apóstoles van a recibir la fuerza del Espíritu Santo que les capacitará para dar testimonio de la misión evangelizadora del Señor Jesucristo, para dar testimonio de la experiencia vivida junto al Señor
desaparecer a los ojos de los apóstoles. De la misma manera como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando entraba en el santuario, cuando entraba al lugar llamado Santo de los Santos. Vamos a ubicarnos un poquito. Está el santuario de Jerusalén, el templo, y todas las personas entraban, los varones, a hacer la ofrenda. Y entonces era el sacerdote el que ofrecía el sacrificio, y había un momento en el que el sacerdote entraba a otro lugar del santuario, al que le llamaban el Santo Santorum, el Santo de los Santos. Solamente el sacerdote podía entrar ahí. Le tocó el caso al sacerdote Zacarías, que estaba en turno en aquella época. Cuando el sacerdote Zacarías entra al Santo Santorum, se le revela un ángel de Dios y le anuncia que su mujer, Isabel, va a concebir un hijo, que Dios ha tenido piedad de ellos y les va a dar un hijo ya en la vejez. Zacarías, como conocía la realidad de su familia, su esposa ya estaba grande, era una mujer de edad avanzada, él también, ya un hombre mayor, no creyó en la promesa del ángel. Y entonces el ángel le dice: por no haber dado crédito a mis palabras, permanecerás mudo hasta que se cumpla la última palabra que yo acabo de decir. Y entonces la gente, esperando que el sacerdote saliera del Santo Santorum, y demoraba, y entonces se preguntaban: ¿qué estará pasando? Cuando Zacarías salió del Santo Santorum, no pudo decir nada, no pudo bendecir al pueblo, que era con lo que terminaba el sacrificio, con las oraciones del sacerdote sobre el pueblo y sobre la bendición del sacerdote hacia el pueblo. Entonces el Señor Jesús está con sus discípulos y empieza a ascender al cielo. Así como el Señor Jesús se pierde a la vista de sus discípulos, así se perdía el sacerdote en el Antiguo Testamento cuando entraba al Santo Santorum. Entonces aquí hay una primera relación del acontecimiento ascensión con el ejercicio sacerdotal en el Antiguo Testamento. Dice el Evangelio que Jesús, con esta comparación, es nuestro sumo sacerdote, y que estando junto a ellos, el Señor Jesús extiende las manos sobre sus amigos y mientras los bendice, asciende a los cielos. El Señor Jesús está bendiciendo al grupo que está presente, y mientras los bendice, asciende al cielo. No dice que asciende al cielo después de bendecirlos, sino mientras los bendice. Durante la bendición que les está dando, el Señor empieza a elevarse. Entonces, un dato curioso que nos puede iluminar para comprender el papel sacerdotal del Señor Jesús en este momento de la ascensión es que Lucas inicia su evangelio con el anuncio del nacimiento del Bautista, de Juan. Su padre Zacarías era sacerdote, le anuncia el ángel y el sacerdote Zacarías no le cree. No dio crédito a las palabras del ángel. Por esa razón quedó mudo. Salió y no pudo bendecir al pueblo como era la tradición. No hubo bendición del sacerdote Zacarías sobre el pueblo. Entonces, nuestro evangelista, retomando aquel acontecimiento del anuncio de Juan,
retoma aquella experiencia y termina su evangelio precisamente con una bendición sacerdotal. Como el sacerdote Zacarías no pudo bendecir al pueblo, entonces Lucas retoma ese acontecimiento y termina su evangelio con la bendición del Señor Jesús sobre sus amigos. Lo que no se dio en el principio se da al final del evangelio. No tenemos, según el evangelio, notemos que el Señor se separa de sus discípulos mientras los bendice, no después de bendecirlos, recordando aquella promesa hecha por el Padre a Abraham, cuando le dice: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Existía la palabra del Padre de bendecir en la persona de Abraham a todas las naciones de la tierra. Entonces, con este gesto de bendición que hace el Señor Jesús sobre sus amigos, se cumple también esa promesa hecha por Dios a Abraham. Los discípulos se postran delante de Jesús y, llenos del Espíritu de Dios, agradecen, glorifican a Dios. A pesar de la separación que se da, los discípulos vuelven a Jerusalén con gran alegría, dice el Evangelio. Esta gran alegría que nos relata el Evangelio nos recuerda el anuncio del ángel a Zacarías, cuando le dice: el nacimiento de este niño será grande tu felicidad, será grande tu alegría cuando ese niño nazca. O aquel otro momento del Nuevo Testamento en el que los ángeles van a anunciarle a los pastores y les dicen: les anunciamos una gran alegría, ha nacido en la ciudad de David el Salvador del mundo. Esa gran alegría es la que comparten los discípulos en el momento en que Jesús les bendice y se va. Esta alegría es llevada a todos los rincones de la tierra. Todo inicia en el templo y Lucas termina en el templo. En el templo se da el anuncio de Juan el Bautista. En el templo se empiezan a dar los primeros testimonios de los discípulos sobre la vida de Jesús. Los castigan, los golpean, los encarcelan, pero no importa. Nadie nos va a quitar esta gran alegría que necesitamos compartir con los demás. Es precisamente el misterio de la ascensión quien hace posible el envío del Espíritu Santo y la apertura del tiempo de la Iglesia. La propuesta para cada uno de nosotros a partir de este Evangelio es lograr en nuestra vida hacer los méritos que nos lleven a estar a la diestra del Padre. Termino con esto. Cuando el Señor Jesucristo se encarna, dice el Evangelio de San Juan, que Él ya existía, que Él ya estaba junto a Dios. Dice San Juan en el prólogo: en el principio existía la palabra. La palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. San Pablo en la carta a los Gálatas dice: habiendo llegado la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para liberar a todos los que estaban sujetos a la ley. Entonces, en el principio ya existía. ¿Qué hizo? Tomó la forma de hombre, se hizo como nosotros, se hizo niño, así como los niños. Nació, creció y se hizo adulto y empezó a anunciar la presencia del reino de Dios. Bueno, en el principio no compartía la naturaleza humana como nosotros.
¿sí? La hace suya. Cuando Jesús muere y es resucitado por el Padre, esa naturaleza humana que asumió es glorificada. Ahora que estamos celebrando la ascensión, el Señor Jesús, y esto es lo interesante de este día, no dijo: esto no es mío, yo lo tomé prestado, lo dejo. No, dense cuenta que asciende a los cielos con todo y naturaleza humana. En el cielo ya existía Jesús sin la naturaleza humana. La asume cuando se encarna, y cuando regresa al lugar que le correspondía, no deja la naturaleza humana, se la lleva. Y eso es lo grande para nosotros, que nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana, está a la derecha del Padre. Entonces la vocación de cada uno de nosotros es que podamos llegar también nosotros a la derecha del Padre. Ya hay parte de nosotros allá, en la persona del Señor Jesús. Pero ahora la invitación es que todos, que cada uno de nosotros viva de tal manera que por nuestros méritos podamos estar para siempre en la presencia del Padre. Entonces, hermanos, por eso es importantísima esta fiesta de la Ascensión, porque no desechó a la naturaleza humana, lo que nos representa a nosotros, sino se la llevó con Él. Y ahí está, esperando que también cada uno de nosotros viva de tal manera que pueda disfrutar de la presencia del Padre para siempre. Entonces vamos a pedirle al Señor que por la Eucaristía que vamos a celebrar, que estamos ya compartiendo en este día, podamos gozar, podamos aprovechar esta oportunidad y estar junto al Padre para siempre. Que así sea.